Día de hoy vamos a ver lo que es semiología de cabeza, ¿ya? Entonces, esto fue muy importante, ¿ya? Es muy importante porque nosotros, pues, en el curso de semiología lo que estamos aprendiendo es el desarrollo de las habilidades, ¿no? De diagnosticar mediante nuestro examen físico, ¿no? Las patologías que puede tener el paciente. Entonces, ustedes van a tener una lectura del paciente al momento de mirarlo, ¿no? Cuando terminen el curso ya ustedes no van a mirar igual. Como dice, van a examinar a una persona de pies a cabeza y según las características fenotípicas que tengan, ¿no? Van a llegar a un diagnóstico, sobre todo cuando estos tienen, sobre todo, diagnósticos genéticos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo no llamó la atención cuando la artista, pues, que ustedes conocen, ¿no? Empieza con una caída de párpado, ¿no? Que pues, ¿cómo se llama? Algo que llamó la atención, ¿no? Tuvo una tosis palpebral, ¿no? Entonces, imagínense lo que cosa habría pasado, ¿no? Entonces, parte que llama la atención, ¿no? Uno de los órganos, ¿no? Pues son de los ojos que se encuentran dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, la cabeza, pues, es lo primero, el primer contacto que tenemos, ¿no? De persona a persona cuando miramos, ¿no? Representa una octava parte del cuerpo, ¿no? Y esto se va a guiar sobre todo sobre el tamaño de acuerdo a sus diámetros, ¿no? Tiene un diámetro pues antero-posterior, ¿no? Con un diámetro transversal y se saca percentiles de acuerdo a una fórmula que se saca entre el diámetro transversal por 100 entre el diámetro antero-posterior. Entonces, dentro de los momentos del examen físico que se van a apreciar en cabeza, tenemos la inspección, luego la palpación, en algunos casos la percusión y escasos casos la auscultación. Entonces, siempre mirando, ¿no? La característica que tenga este paciente, ¿no? Estamos ahí apuntando, ¿no? En el examen físico. Entonces, como les mencioné, a la inspección tenemos que ver si es una cabecita normal, ¿no? Como les mencioné, pero ese es el diámetro antero-posterior con el diámetro transversal, ¿no? Entonces tenemos alteraciones del tamaño de la cabeza. Entonces, una cabeza de tamaño normal se llama mesocefalia, pero si la cabecita viene a ser larga, ¿no? Grande, ¿no? Es una dolicocefalia, ¿no? Y si es una cabecita pequeña, una braquicefalia. Entonces aquí está pues lo normal, como les mencioné, que el diámetro anteroposterior sea mayor que el transverso, pero en la dolicocefalia va a ser más larga, ¿no? Entonces, como le mencioné, en el tamaño, pues los pequeños son braquicefalia, los grandes son dolicocefalia. Dentro de estos mismos también, cuando la cabecita está muy, muy pequeña, ¿no? Se llama microcefalia, ¿no? Entonces, esto, sobre todo responde a infecciones que tiene la mujer durante la gestación. Generalmente son infecciones por virus, pues, del Zika, del chikungunya, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? El bebé va a nacer con una cabecita muy pequeña, como también puede tener una cabeza grande, ¿no? En este caso, las cabezas grandes pues son a expensas, ¿no? De alteraciones de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, entonces la cabeza va a crecer, ¿no? Entonces, si nosotros vemos bebitos con cabeza grande, es una hidrocefalia, ¿no? Por alguna alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Pero si ya vemos que la cabeza es grande en una persona adulta, ya tenemos patologías, ¿no? Como la acromegalia, la enfermedad de Payet, ¿no? Entonces ya cambian los diagnósticos de acuerdo al grupo etario. Entonces no solamente es ver el tamaño, ¿no? Sino las prominencias óseas normales que tenemos que encontrar. Por ejemplo, la prominencia occipital de las apófisis mastoides, ¿no? El paciente puede llegar, doctor, mire, tengo una bola, ¿no? Cree que es un tumor óseo y uno le tiene que explicar, ¿no?
que se viene a ser la protrusión del hueso occipital, ¿no? Que no se altere por eso. Pero si son deformaciones asimétricas que no forman parte de las prominencias óseas, entonces hay que observarlo y estudiarlo porque puede ser tumoraciones, ¿no? Entonces, podemos tener esas alteraciones. Por ejemplo, acá está un bebito que ha nacido con la cabecita pequeñita, ¿no? Como resultado de la infección por el virus de chikungunya, ¿no? A ver, a ver si tienen acá, por favor, para que hagan su respuesta aquí. ¿Cuál es la causa más frecuente de microcefalia? ¿Pueden responder? A ver, caramba, no puede ser, por Dios, otra vez. Pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? A ver. Mm. Ahora, ¿le sale? Ya, qué bueno. Ya, muy bien, terminamos. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, pues ya esto es una hidrocefalia, ya pues, una hidrocefalia grave, ¿no? Desgraciadamente en lugares de bajos recursos económicos, pues no pueden ser tratados estos bebés, ¿no? Normalmente le colocan una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, va desde el ventrículo, ¿no? Cerebral hasta el peritoneo para que todo el líquido cefalorraquídeo pase al peritoneo, ¿no? Entonces no tienen acceso a esos recursos, por lo tanto padecen de hidrocefalia y miren cómo podemos ver, ¿no? Ese gran desarrollo. ¿Por qué se da eso? Porque la cabecita de los bebés, ¿no? Todavía no está cerrada, no está osificada. Entonces las fontanelas fácilmente se abren y permiten el desarrollo masivo de esto. También nosotros hemos tenido, ¿no? Deformaciones craneanas, ¿no? Propios de nuestra cultura, la cultura paracas, que estilaban deformar el cráneo en forma turricéfalo, ¿no? Le ponían maderitas, ¿no? Al cráneo del bebé y los vendaban para que el cráneo del bebé crezca en forma de torre. Entonces pueden darse cuenta cómo moldeaban ellos el cráneo, ¿no? Moldeaban el cráneo y ya quedaba de esa forma, ¿no? Luego, por ejemplo, este es el único momento cuando ustedes pueden auscultar en la cabeza, ¿no? La presencia de un aneurisma circoideo, que es una malformación arteriovenosa que sobre todo se da a nivel temporal y de ahí va creciendo, ¿no? Entonces aquí ustedes incluso si lo palpan, usan la palpación, van a sentir un tril, ¿no? Que es el choque de la arteria con la vena del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces van a sentir un vibrar en los deditos y si le ponen incluso el estetoscopio, puede soplar, ya un soplo puede transmitir. Entonces ese es el único momento en la cabeza que pueden auscultar. Entonces, en la inspección, pues cuando nosotros vemos, ¿no? Hay que ver también las posiciones anormales, ¿no?
Si el paciente está con el cuellito torcido, una tortícolis, o si que está con el cuello hiperextendido cuando el paciente tiene tétanos, o de repente no puede flexionar el cuello, ¿no? Porque está con una meningitis, ¿no? En estos casos, pues nos ayuda la historia clínica a determinar, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta, ¿no? Mientras que en el tétano es una hiperextensión característica, en la meningitis puede estar paciente con fiebre, trastorno del sensorio, ¿no? Y sobre todo la rigidez de nuca típica. Como también puede ser un adulto mayor que no se le pueda doblar el cuello, ¿no? Pegar hacia el pecho, ¿no? Porque toda la parte cervical está con artrosis. ¿Qué más tenemos que ver? Movimientos anormales que pueda presentar el paciente como tics, temblores, ¿no? Sobre todo el temblor senil que se da en adultos mayores, que muchas veces hay que diferenciarlos de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, ¿no? La diferencia, pues, que un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Puede empezar a edad temprana o edad tardía con movimientos simples, ¿no? Estereotipados de la mano, luego, pues, el miembro inferior, ¿no? Y si no recibe tratamiento, pues, esto dificulta sus actividades de la vida diaria. Mientras que el temblor senil se da, como dice, ya a edad avanzada y son temblores más finitos, ¿no? Como también el signo de Muset, que es típico en insuficiencia aórtica, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Cuando el paciente mueve la cabecita, ¿no? Hacia un lado, ¿no? Y ese mover de la cabeza va, rítmicamente con los latidos del corazón. Por eso se llama signo de Muset. Entonces, esto es la posición típica, ¿no? Del paciente infectado con el tétano, por el Clostridium tetani, ¿no? Se pincha con un fierro oxidado donde está la toxina del tétano y el paciente hace todo el cuadro clínico, ¿no? Una hiperextensión de todo el cuerpo, ¿no? Miren, flexión de los dedos, todo el cuerpo va a estar contraído. Esta posición típica clásica se llama opistótono. Esto ya no lo vemos frecuentemente porque ya hay vacunas, ¿no? Nos vacunamos para eso. Entonces ya no se ve esto. La tortícolis, en este caso, una tortícolis congénita, ¿no? La persona nace ya con esta alteración, entonces el eje está alterado, ¿no? Está con el cuellito torcido, ¿no? Y lo operan, ¿no? Y ya recupera el eje, ¿no? Pero aún así ha perdido la simetría, ¿no? Un lado más desarrollado que el otro por el tantos años de su vida que pasó así, ¿no? Entonces, la inspección, ¿qué datos nos va a dar, no? Como ya les mencioné, no solamente tienen que ver las prominencias óseas normales, pueden ver ustedes ahí si es que hay algún tipo de tumoraciones en el cuero cabelludo, ¿no? Si son tumores óseos, ¿no? Pueden haber infecciones de folículos pilosos. Ustedes tienen que ver cómo está el cabellito, ¿no? Si tiene buena implantación capilar. Ustedes le cogen el mechón y se sale, ¿no? Entonces, rapidito se desprende. Esto es típico en pacientes, de repente con enfermedades reumatológicas que se desprende fácilmente, o también con déficit de hierro, ¿no? El signo de la bandera, ¿no? Como un color entre pajizo y rojizo, que es típico de pacientes desnutridos, ¿no? Con kwashiorkor. Entonces, como también el pelo puede ser seco, ¿no? Escaso, grasoso, ¿no? Es típico en pacientes con hipotiroidismo, quebradizo, o con pacientes que tienen bastante pelo y finito, ¿no? Que son los pacientes con hipertiroidismo. Entonces, a la inspección hay que ver todos esos cambios que se dan en el pelo, ¿no? En el cuero cabelludo, en la piel, a veces hasta el mismo lesiones de cáncer. Entonces, en el cuero cabelludo podemos ver si va a ser inicialmente todo parejo, ¿no? O es una alopecia cuando todo se queda sin pelo de juventud, ¿no? No se saben las causas, alopecia a temprana edad, ¿qué está pasando, no? Algunas cosas son de causa autoinmune, ¿no? Y de edad joven, no sé, 20 años ya está todo sin cabello, ¿no? Entonces, no es común ver esto, ¿no? Como lo otro, hay que ver, también hay que tener en consideración, este, herencia, ¿no? Herencia, la parte genética, ¿no? Si tu papá fue calvo a los 25 años, ya pues tú también te vas preparando, ya es viendo que te va a entrar, ya estás con las entradas y todo, ¿no? Lo mismo las deformaciones craneanas, ¿no? O unos cráneos típicos que es de acuerdo a la familia, ¿no? Como también pueden ser alopecias
focalizadas, ¿no? A veces por el estrés o también algún tipo de micosis, ¿no? Recibe tratamiento, ¿no? Y esto pasa. También hay que ver a la inspección cómo se encuentra la frente, ¿no? Si es una frente, dependiendo pues también del grupo etario, ¿no? Nos van a dar ciertas características, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen el síndrome de Down, ¿no? Van a ser diferentes. O también pacientes que tienen pues adultos mayores, entonces van a haber arrugas, ¿no? Y esto nos va a ayudar sobre todo cuando el paciente tiene una parálisis facial periférica o una parálisis facial central. Estas arrugas ya no van a ser iguales, o sea, nos permite diferenciar qué está pasando aquí, ¿no? Si la carita tenía que tener arrugas de forma general y ahora la mitad ya no la tiene. ¿Qué está pasando? Al igual que la presencia de cejas, ¿no? Que tiene que tener el paciente. De repente no hay nada de cejas, ¿no? En caso del mixedema, como también solamente tiene la mitad de las cejas, que podemos ver en casos de sífilis, de hipotiroidismo. Entonces, nosotros vemos aquí a la inspección, ¿no? Y vemos que hay ciertas vesículas eritematosas, ¿no? En el ala de la nariz, en el párpado superior, en la frente, ¿no? Estos son signos de herpes, ¿no? Un herpes que estás dando, un herpes a nivel oftálmico, ¿ya? Y muchas veces, pues, estas vesículas se revientan y entra las bacterias, ¿no? El estafilococo, y luego se infectan y hacen una celulitis, costra melicérica, y viene pues a la emergencia para darle tratamiento endovenoso, porque todo esto está supurando pus, ¿no? Y el paciente tiene que tener tratamiento. En este caso, la paciente, ¿no? Mayor ya presenta una parálisis facial, ¿no? La mitad de la cara se paraliza, ¿no? El séptimo par. Entonces la mitad de la cara que está funcionando, estos músculos están contraídos, jalan el resto que prácticamente no está trabajando, ¿no? Y ustedes pueden ver el borramiento del surco nasogeniano, ¿no? En este lado ya no se ven las arrugas de la frente, solamente en este lado está marcado más, al igual que el ojo, ¿no? En cambio, entonces, la parte paralizada se borran todas las arrugas, ¿no? Y vemos la desviación de la comisura labial al lado sano. Ya cuando el paciente hace su terapia física, pasa, ¿no? Ya recupera parcialmente, ¿no? Todas las características que tenía en el rostro. Como también nosotros cuando les menciono, ¿no? Alectoscopía, siempre les digo, a ver, ni bien venga un paciente ectoscópicamente, ¿qué edad parece, no? Muchas veces el paciente luce de 80 años y tiene, no sé, 65. ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Por qué esa persona luce más de la edad que realmente tiene, ¿no? Como también puede lucir menos, ¿no? Y ahora pues puede lucir pues por la cirugía plástica, ¿no? Ustedes lo ven y no parece su edad, ¿no? Su edad dice 80 y parece de 60 y es que pues se ha operado, ¿no? Se hace la blefaroplastía, el lifting, la nariz, los labios, se saca la bola de Bichat, entonces impresiona menos edad, pero lamentablemente pues se ve por fuera, pero por dentro pues ya está marcado, ¿no? La osteoporosis, la sarcopenia, ¿no? Es típico, ¿no? A veces abuelitas que nos llegan por fractura. Se cayó con las dos manitos y las dos manitos fracturadas. Y la abuelita tiene 85, pero esa, tú le ves la carita y pues 65 de repente, y es por la cirugía plástica. Entonces, a la palpación, como le mencioné, siempre hay que revisar en la cabeza, ¿no? A veces puede tumoraciones que pueden ser cáncer, ¿no? Hematomas, ya sean por caídas, por traumas, sobre todo en los niñitos, ¿no? Hay que estar revisando el estado de las fontanelas en los neonatos, ¿no? Que tienen que estar normotensivas. Y el cuero cabelludo, a ver, de repente tiene ¿cómo se llama? Dermatitis seborreica, si tiene caspa. En los niños puede tener pediculosis, ¿no? Los piojos. Siempre hay que estar revisando. De una forma indirecta, cuando ustedes ven un paciente ya sea adulto mayor o niño, siempre me voy a los extremos porque los adultos mayores como los niños dependen de alguien, de un cuidador.
Y si tú encuentras a un niñito lleno de piojos, entonces ese niño está abandonado, nadie lo cuida, no sabe. Entonces, pues no solamente es piojo, desnutrición, parásito, ya tiene que imaginarte otro tipo de patología, al igual que un adulto mayor. Si le encuentras pues sucio, con las uñas largas, sin aseo, entonces ese abuelito está abandonado, no hay apoyo familiar. De una forma indirecta ustedes ven también la parte socioeconómica, ¿ya? Muy bien, entonces este es un bebito, ¿no? Que lamentablemente pues fue un parto eutóxico, ¿no? Traumático y sale con tremendo cefalohematoma, ¿no? Entonces, producto del parto. Entonces, cuando el bebé nace, pues nace con los huesitos que todavía no se han osificado. Entonces, tenemos las fontanelas, ¿no? Tenemos la fontanela anterior, ¿no? La posterior. Entonces, cuando uno examina el neonato, siempre hay que presionar la fontanelita para ver si está normotensiva. Pero cuando presionamos y no se puede hundir, es porque el paciente está empezando con hidrocefalia. Entonces, le hacen una ecografía a este nivel para ver cómo están los ventrículos, ¿ya? Luego, el siguiente, que vamos a hacer, ¿no? De las maniobras de la semiología, aquí tenemos la palpación, ¿no? O mejor dicho, la percusión, ¿ya? En los senos paranasales. A este nivel nosotros vamos a percutir cuando el paciente tiene cuadros de sinusitis, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene rinitis alérgica, ¿no? Se hace crónico, se infecta y vamos a tener la famosa sinusitis, que el paciente va a venir con un dolor intenso de cabeza, al momento de respirar o soplarse la nariz, le duele la cabeza o agachar la cabeza, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber porque tenemos los senos frontales, los sigmoidales, los maxilares, los esfenoidales, ¿no? Entonces, en este momento, cuando el paciente está, pues, te acude, ¿no? Por el dolor de cabeza y te da la historia, ¿no? Que sufre de rinitis, ¿no? Está haciendo fiebre, ¿no? Le haces el examen físico, le percutes a nivel de los senos frontales, ¿no? Los maxilares, ¿no? Entonces, el paciente presenta dolor. Entonces, ¿en qué momento nosotros percutimos? Cuando está inflamado y el paciente salta de dolor, entonces es una maniobra positiva para sinusitis, ¿no? Y tienen que darle su antibiótico. Otra forma es acá le ponemos una linterna, una lucecita y tiene que transmitir la luz a este nivel. Como también para ver el seno maxilar, le ponemos aquí la luz y que abra la boca y la luz se tiene que ver, ¿no? Por la boquita abierta. Porque si está todo esto porque acá es vacío, todo está lleno de aire, entonces tiene que pasar la luz, pero si está lleno de secreciones no va a dejar pasar la luz. ¿Qué más tenemos que ver a nivel de los ojos, ¿no? Su conformación, ¿no? Cómo están los párpados, la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar, el globo ocular en sí, la córnea, las pupilas, ¿no? Cada uno de esos también tenemos que examinar porque también nos va a dar datos, ¿no? De quién se puede tratar. Entonces tenemos que ver, pues, de que si los ojos están simétricos, ¿no? Sobre todo las pupilas, si están también isocóricas, ¿no? O sea, que el tamaño de la pupila sea igual. Acá lo vemos que están diferente, acá está más pequeña, acá está más grande, se llama anisocoria, ¿no? El color ¿cómo se llama? Del iris también, cómo está, ¿no? Que es típico característico de cada persona. Entonces, aquí vamos a ver, pues, que para reconocer las partes de la conjuntiva, ¿no? Tenemos la conjuntiva vulvar, que es en la parte interna, luego viene la conjuntiva del fornix, luego la conjuntiva palpebral, ¿no? Esta de verde, y por último la conjuntiva que recubre la córnea, ¿no? La superficie de la córnea, que es la más peligrosa que se puede, ¿cómo se llama? Dañar, ¿no? Sobre todo cuando hay elementos extraños que pueden ingresar. Entonces, si un bebito nace así, nosotros vemos que tiene un repliegue acá a nivel del ángulo interno del ojo, en ambos lados. Entonces, esto es típico de un niñito que tiene síndrome de Down. Entonces, los niños con síndrome de Down tienen este reborde que se llama epicanto, ¿no? ¿Qué más van a tener? Las orejitas van a tener de implantación baja, que se llama hipotelorismo. Entonces ya ustedes, cuando están atendiendo su parto en el serum, ¿no? Nace el bebé,
Ya ustedes pueden informar a la mamá o al papá que el bebé tiene características fenotípicas o simplemente luce, ¿no? Como un bebé con síndrome de Down, ¿ya? Las manitos también van a ser especiales, las líneas de las manos son diferentes, ¿no? Entonces simplemente hay que hacer la confirmación genética, ¿no? Pero ya fenotípicamente te está diciendo si es un niñito con síndrome de Down o si tiene un síndrome de Turner, ¿no? Que también tiene otras características especiales fenotípicas. Entonces, como hablábamos, en los párpados hay que ver si son simétricos, hay que evaluar el párpado superior, el párpado inferior. Muchas veces puede cursar con edema los párpados. ¿Por qué? Porque la zona, sobre todo los del párpado inferior, es muy delicada, muy laxa y fácilmente se distiende. Por lo tanto, cuando un paciente tiene edema por cirrosis, ¿qué hablo? Por insuficiencia renal crónica, ¿no? Se le hinchan los ojos, ¿no? Pero conforme pasa el día, ese edema de los ojos baja porque el agua baja a las zonas de presión. Mientras que en un paciente que tiene mixedema, ese edema de los párpados no va a desaparecer. No va a haber un cambio con respecto al día. Como también pueden haber inflamaciones, ¿no? Del párpado, ¿no? Una blefaritis aguda o una blefaritis crónica, pacientes que tienen infecciones por este Demodex folliculorum, ¿no? Tienen que tener tratamiento. Como también pueden haber afecciones, ¿no? Ya propios, que es del adulto mayor, el ectropion, el ectropion hacia afuera, entropion hacia adentro. Entonces, nuevamente para recordar, ¿no? En el ojito, ¿no? Tenemos pues aquí, ¿no? La conjuntiva, el iris por la parte de afuera, la córnea, ¿no? La pupila, la cámara anterior, ¿no? Esta es la cámara posterior. Entonces lo que ustedes van a ver es la parte de afuera, ¿ya? ¿Para qué vamos a ver? Para observar todos los cambios. También el ojito, ustedes van a palpar el ojito. Poquito nomás lo presionan, ¿no? Y a veces pacientes pueden tener un dolor, ¿no? Al momento de la presión del ojo. Entonces, ay Dios, cuando el párpado inferior se mete hacia adentro, se llama entropio, ¿no? Y se puede infectar, puede hacer conjuntivitis, como también si el párpado se va hacia afuera, se voltea, eso se llama ectropio. Y si se darán cuenta, eso lo vemos más en adultos mayores. Se ven adultos mayores y entonces hay que operar a veces eso, ¿no? Para que corregir, porque queda abierto el párpado y es susceptible a muchas infecciones, como otras pueden ser generadas de repente por una blefaroplastía también. ¿Qué más? Podemos también tener imposibilidad de levantar el párpado superior, que eso se llama ptosis palpebral, que es típico en parálisis del tercer par, como también puede darse por un blefaroespasmo, ¿no? Ahora que tanto se pone el Botox, ¿no? Paralizamos el músculo, ¿no? Y hay una caída de eso. ¿Qué más? El síndrome de Claude-Bernard-Horner, eso ustedes lo han visto en anatomía, ¿no? Una parálisis, ¿no? El simpático cervical entonces se caracterizará por la presencia de ptosis parcial, con miosis en oftalmo y anhidrosis. Entonces aquí vemos un ojito, ¿no? Normal, mientras que el de acá el párpado está caído. Hay una ptosis palpebral. Nos falta ver nada más cómo está la pupila. Luego tenemos cuando el ojito está abierto, ¿no? La oftalmo, esto se ve en parálisis periférica del séptimo par, ¿no? También enfermedad tiroidea, ¿no? Le ponen una cirugía, ¿no? Para que pueda cerrar mejor y no se dañe la córnea. Entonces ya habíamos mencionado, ¿no? El síndrome de Claude-Bernard-Horner, en este caso lo tiene en el lado derecho, que tiene ptosis palpebral, va a haber miosis, acá sí se ve la miosis, ¿no? Comparado con este de acá que está más dilatado, ese está más pequeño. La ptosis, ¿no? Y la disminución de la hendidura palpebral. Mientras que en el síndrome de Purfure-Petit izquierdo, en este caso acá, hay aumento de la hendidura palpebral, ahí va a haber una hiperhidrosis y una midriasis.
Luego el santelasma, ¿no? Que también ya se ve ya en personas adultas, aunque ya se está viendo también en jóvenes, ¿no? Porque ustedes si se dan cuenta, hay una mala alimentación, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Carbohidratos, grasas, y vemos pues bastantes personas en sobrepeso y obesidad con acantosis nírica. Entonces, esa acantosis nírica que se ve en el cuello, en las axilas, en la ingle, ¿no? Por una desregulación del metabolismo de la glucosa, no solamente lo ven ahí, sino también vemos en el trastorno de lípidos, ¿no? Paciente con dislipidemia, ¿no? Entonces aparecen las placas de grasa en los ojitos, ¿no? Por acúmulo de grasa. Luego, como les mencioné, la afección de los párpados, tenemos la blefaritis, ¿no? Que puede ser aguda o crónica, ¿no? Bastante común la infección por Demodex folliculorum. Luego, la infección, ¿no? De las glándulas de meibomio, ¿no? Que viene a ser el chalazion, ¿no? Bastante común. O también el ursuelo, que viene a ser una infección del folículo piloso de la pestaña. Y la dacrocistitis cuando hay inflación del saco lagrimal. Entonces acá tenemos un paciente con orzuelo, mientras acá tiene un paciente con chalazion, está más en la parte interna, ¿no? Otro signo característico que deben tener en cuenta es el signo de Romaña. ¿Qué es el signo de Romaña? Este es un tipo patognomónico, ¿no? De la enfermedad de Chagas, ¿no? En el cual va a haber un edema bipalpebral con afectación de la glándula lagrimal, ¿no? Puede ser unilateral y de color rosado o violáceo, que no duele a la palpación, duro, ¿no? Y que tiene adenopatías satélites, generalmente las auriculares, ¿no? Este complejo oftalmoganglionar se llama típico de enfermedad de Chagas por el triatoma infesta, ¿no? Otro signo característico que vamos a ver, ¿no? Es los ojos de mapache, ¿no? Pero esto es por fractura de base de cráneo. El sangrado de la base de cráneo pasa a la saponeurosis y por eso se va a ver todos sus hematomas, como si le hubiesen metido dos puñetes, ¿no? A la persona. Pero ustedes ven, ¿no? Paciente viene por accidente de tránsito, ¿no? Y viene con los ojos así manchados, aquí en la parte posterior, ¿no? Se llama el signo de Batten. Entonces, ya ustedes están dando un pronóstico. Un pronóstico malo porque tiene fractura de base de cráneo. Entonces, nosotros al evaluar la conjuntiva, sobre todo la palpebral, vamos a ver si el paciente presenta anemia porque va a estar blanco, pálido, ¿no? Esto debe ser normalmente de color rosado, como también puede haber la presencia de petequias, ¿no? Pequeñas manchitas, a veces pacientes que tienen endocarditis, no podemos verlo. Y la conjuntiva vulvar, ¿no? O sea, lo blanquito que vemos en el ojo, ¿no? Si está amarillo, el paciente tiene ictericia, ¿no? Ya sea de compromiso hepático, ¿no? O biliar, o por una anemia hemolítica. Y las hemorragias conjuntivales, ¿no? El paciente tiene hemorragias, aparece todo rojo el ojito, ¿no? Entonces se va a traducir esto en la conjuntiva vulvar, como también quemosis, que viene a ser el edema. Vamos a verlo más adelante y una imagen. Entonces, esta es una conjuntivitis, una infección, ¿no? Pseudomembranosa, hay que darle antibióticos y mejora. Como esta es una hemorragia subconjuntival, ¿no? Bien catastrófico. Como también si lo vemos amarillo, es un paciente con ictericia. Y finalmente, pues lo ven como una dona de acá, ¿no? Todo hinchado, o sea, para el lado del iris y la pupila no, pero a los alrededores todo hinchado, eso se llama quemosis. No solamente lo tiene acá en la conjuntiva vulvar, sino en el párpado, también el edema, ¿no? Es una paciente con preeclampsia. La paciente gestando que hace preeclampsia y lo típico en ellos es pues que empiezan a retener agua y se hinchan. Entonces, también tenemos pues que ver la producción de lágrimas, ¿no? A veces pacientes espontáneamente lagrimean, ¿no? Y le dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Y no es que llore, sino que produce muchas lágrimas. Eso se llama epífora. Como también el otro extremo, ojo seco, paciente para parpadeando, siente que le pica el ojito, que una basurita le ha entrado y es por falta de hidratación. Y eso se llama xeroftalmia.
Entonces, ojo seco, boca seca, ustedes tienen que sospechar de enfermedades reumatológicas, sobre todo el síndrome de Sjögren. Entonces, si ustedes ven que su ojito pues está irritado, rojo y se le ve seco, ¿no? Que el paciente tiene que estar cerrando a cada rato los ojitos, se le da lágrimas artificiales, pero eso no es la cura, hay que hacerle el estudio, el descarte de síndrome de Sjögren. Le pregunta, señora, ¿también se le seca la boca? Sí, boca está seco, tengo que estar tomando agua cada rato para humedecerlo, ¿no? Entonces ya en la anamnesis nomás le está diciendo, ¿no? Que tiene dos signos típicos del síndrome de Sjögren. Entonces, el globo ocular también, como le dije, hay que ver si los ojitos están bien, simétricos, o puede estar salido, que eso se llama exoftalmos o metido en oftalmos, ¿no? Como también si la mirada cómo está simétrica o está asimétrica, ¿no? El estrabismo, ¿no? Lo que vulgarmente le llaman los virolos, ¿no? Le dicen virol, pero eso es el estrabismo, que si es hacia adentro es convergente, que si se va el ojito hacia afuera es divergente, si se va hacia arriba sursumvergente, si se va hacia abajo deorsumvergente. Entonces acá podemos ver, tenemos una paciente con exoftalmos, ustedes pueden ver cómo los globos oculares se salen hacia afuera, ¿no? Y eso les debe llamar la atención. Si ven ustedes a una paciente, a una persona caminando por la calle, esa persona está enferma, ¿no? Tiene probablemente un hipertiroidismo. Empiezan a preguntar si tienen, ¿no? Mucha sudoración, temblor de manos, diarrea, pelo finito, abundante, todos los signos típicos de un hipertiroidismo. Y encima le ven el cuello gordo con un bocio, ya, pues, una enfermedad de Graves Bassett, o solamente mirando la carita, la cabeza y hasta el cuello. Le dan tratamiento, sus hormonas, ¿no? Inhibidoras y ya, como recupera, ¿no? Regresa a la normalidad. Como también el estrabismo, ¿no? El ojito metido hacia adentro, un estrabismo convergente. Como también acá hay otro convergente, ¿no? Y lo operan, esto se opera y ya, asunto solucionado. Entonces, estos estrabismos va a hacer que el niño vea doble, pues, ¿no? Va a haber una diplopía. Como también puede haber un movimiento anormal de los ojos, sobre todo cuando lo estimulamos, ¿no? Hacemos maniobras nosotros para estimular el movimiento de los ojos y empiezan a bailar, como le decimos. Puede ser movimientos oscilatorios horizontales o movimientos oscilatorios verticales. Eso es lo que nosotros llamamos el nistagmo, que puede ser horizontal o vertical. También, nuevamente repitiendo la parálisis del tercer par, caracterizado por la ptosis palpebral, parálisis de movimientos oculares, ¿no? Típico del tercero, y hasta midriasis. Entonces, lo normal, pues, es que los dos ojos estén simétricos, alineados y solamente vean un solo objeto, ¿no? Enfocan y van a leer esto. Pero si la persona tiene el ojo desviado hacia adentro, el otro normal, entonces no enfocan bien. Entonces, esto es lo que van a ver al final. No van a poder leer nada por una visión doble. Tiene que taparse un ojito para poder enfocar bien. Como también ustedes tienen que saber que los movimientos oculares dependen, pues, de los pares craneales, sobre todo del tercero, del sexto, ¿no? El cuarto. Entonces, ¿quiénes lleva el ojo hacia afuera y de forma oblicua? El recto superior. Hacia adentro, el oblicuo inferior, también por el tercer par. La mirada interna, el recto interno, también el tercer par. Hacia abajo, ¿no? Y hacia adentro, el oblicuo superior, en este caso, el cuarto par. Hacia abajo, mirando hacia afuera, el recto inferior, tercer par. Y mirada hacia afuera, el recto lateral, inervado por el sexto par. Entonces ustedes van a hacer esos movimientos en H, ¿no? Le dicen al paciente, señor, mire mi lapicerito, ¿no? Fijamente, y empiezan los movimientos hacia arriba, hacia abajo, formando una H. Y tiene que mirarlo simétricamente. Si ven que una parte del ojo no se mueve es porque tiene parálisis, ya sea del tercero, del sexto o del cuarto. Luego, respecto a la córnea pues ya vieron su ubicación, en donde se encuentra, es transparente, muchas veces cuando lo vemos blanquito
es por una opacificación del cristalino llamado catarata, como también puede tener coloraciones en sus bordes, ya sea el arco senil que se da por la edad, o cuando hay la enfermedad por degeneración hepatolenticular, por el cobre, que vienen a ser los canillos de Kaiser y Fletcher, que son de un color verdoso, o la presencia de leucomas. Entonces, como le mencioné, aquí está la córnea, pero en la parte posterior está el cristalino. Entonces, si este se opacifica, se va a ver blanco y ya no lo van a poder ver. Entonces, esta es la pupila normal y miren acá como un lentecito blanco. Esto se llama la catarata. Lo operan y ya nuevamente vuelve a ver el paciente. Como también aquí tenemos un anillo verduzco amarillento, que es el anillo de Kaiser y Fletcher, ¿no? Una enfermedad de degeneración hepatolenticular o de Wilson. Acá tenemos nuevamente un paciente con cataratas, ¿no? Aquí tiene el paciente con leucoma, ¿no? Que es una coloración blanquista, ¿no? Que es por acúmulo de la misma tejido que se encuentra ahí, se engrosa. Y tenemos acá el arco senil, ¿no? Este alrededor que es blanquito, que es típico en adultos mayores. Luego tenemos que ver, pues, como le dije, las pupilas que sean simétricas, si una va a estar miótica, otra midiátrica, ¿qué ha pasado? De repente acá le han puesto un dilatador para ver examen de fondo de ojo, entonces encontramos que es una respuesta farmacológica. Si son del mismo tamaño, isocoria, si son de diferente tamaño, como estamos viendo, hay una anisocoria. Eso lo podemos observar en pacientes con infección de sífilis, ¿no? Que se llama el signo de Algill-Robertson, ¿no? Le ponemos la manito aquí en la nariz y estimulamos con la luz este ojito, y si no, tiene que contraer, ¿no? Y vemos que no hay no contrae, no hay este reflejo fotomotor. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la etiología de la pupila de Argyll Robinson? ¿Pueden ver? Ya, 5 segundos más y terminamos, ¿ah? Aquí. Bien. Entonces, tenemos que ver, pues, como les mencioné, las alteraciones que puede tener el paciente también en la visión. Muchas veces el paciente va a decir que no ve nada, eso se llama amaurosis, como puede tener una visión doble, ¿no? La ambliopía o hemianopsia, la mitad del campo visual no ve, ¿no? O escotomas, manchitas, ¿no? Que puede ver el paciente, ¿no? Típico en pacientes que tienen preeclampsia o discromatopsia, alteraciones de la coloración, ¿no? Uno dice, es verde, pero lo ve rojo, o al revés. O fotofobia, ¿no? Pacientes que tienen migraña, ¿no? Ve la luz y le duele, le causa incomodidad, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen discromatopsia, ¿no? Que pueden, se llama el daltonismo, ¿no? Mientras que nosotros vemos acá en el triángulo de Ishihara, que es para distorsión de colores, vemos nosotros el número 45 del color anaranjado, ¿no?
o rojo, mejor dicho, mientras que el paciente que tiene daltonismo lo van a ver al revés de color verde y todo lo que es de acá verde de afuera de los campos ellos lo ven rojo, ellos ven al revés. Como también en la cartilla de Snellen podemos ver, pues, sobre todo para que el paciente vea agudeza visual, ¿no? El paciente ve hasta el final es un 20/20. Ya para ver más a fondo, ¿no? El examen de fondo de ojo ya se hace con un oftalmoscopio. Para esto tenemos que colocarle unas gotitas que son dilatadores, el midracid, ¿no? Dilata la pupila y luego ya nosotros con el oftalmoscopio podemos ver cómo está la retina y los vasos sanguíneos. Acá un oftalmólogo lo está haciendo, ¿no? El examen de fondo de ojo. Entonces, en un examen de fondo de ojo normal, esto es lo que ustedes van a encontrar, ¿ya? Lo primero, esto es la papila del nervio óptico con su excavación fisiológica y van a ver que el borde es bien definido, ¿no? De este centro van a salir las arterias y las venas, ¿no? Sean nasales, temporales, superiores e inferiores, ¿no? Y en la parte central de este ojito vamos a encontrar la fovea o mácula. Entonces, lo normal que tenemos que encontrar acá la fovea mácula y la parte del nervio óptico de su papila, la emergencia de los vasos sanguíneos. Esto es lo normal. Este es el campo nasal hacia la nariz y el otro temporal. Cuando hay alteraciones, como en este lado de acá, vemos hemorragias, ¿no? Que salen justo, miren, una papila del nervio óptico toda deformada, no se ve el borde, como lo vimos acá definido, miren, como un sol, literal, es como un sol. Mientras acá ya se borró todo, es deforme incluso. Entonces, por una presión marcada. Y sobre todo los vasos todo deformes con hemorragias. Esto es típico de retinopatía diabética. Como también vemos, ¿no? Que hay una, como que si hubiese caído esta lámina, ¿no? Del recubrimiento de ojo, ¿no? Eso se llama desprendimiento de retina, ¿no? Esa es la pérdida de la visión. Ahora vamos a ver pues lo que es nariz, ¿no? Ahora ya no sabemos si su nariz es normal, ¿no? Nació así, terminó así. Entonces ustedes tienen que ya ver, ¿no? La rinoplastía, ¿no? Entonces nosotros vemos que por raza, pues, ¿no? Digamos, raza morena van a tener una nariz ancha, de base ancha y gruesa, ¿no? Al igual que los labios, ¿no? Pero de pronto, ¿no? Se operan la nariz y están ya perfiladitos, como los labios tienen más reducidos, ¿no? Entonces ya es el ojo clínico de ustedes que van a tener que desarrollar. También nosotros vamos a tener alteraciones en la nariz que nos van a dar o nos va a decir qué enfermedad podría ser. Por ejemplo, una nariz en silla de montar, típico en pacientes que tienen vasculitis, ¿no? Un paciente con rinofima, ¿no? También vamos a ver pacientes que presenten aleteo nasal, ¿no? Pacientes que tienen pues congestión nasal, rinitis y necesitan abrir las fosas nasales para respirar más, como la oxena, que vienen a hacer lesiones dentro de la mucosa respiratoria por una rinitis crónica, la epistaxis sangrado, ¿no? Ya sea de forma espontánea o de repente traumática, ¿no? O de repente tiene vasos sanguíneos ahí que muy lábiles, que a un estornudo fuerte sangra frecuentemente, tienen que cauterizarlos. O de repente pacientes con plaquetopenia severa, de un momento a otro empieza a sangrar por la nariz, por la boca. Entonces, como un signo que ustedes lo evidencian, puede darle ciertos indicios de ciertas patologías y ver las formas de la nariz. Para esto, pues tenemos que la nariz tiene sus, ¿cómo se llama? Tiene sus partes, ¿no? Este viene a ser la raíz de la nariz, luego viene el puente de la nariz, viene el dorso de la nariz, luego vienen las narinas, que es el orificio de entrada, esta parte vienen a ser las alas, esta es la punta nasal y la parte de en medio, la columela, ¿no? Entonces, cualquier lesión que sale en nuestra piel siempre hay que hacerla ver, ¿no? No pueden ser lesiones cancerígenas, ¿no? Como este actor famoso que le salió cáncer de piel justo en la punta de la nariz y se lo extirparon a tiempo.
Esta es la famosa nariz en silla de montar, ¿no? Que es típico de pacientes que tienen vasculitis, hay una necrosis y se cae la naricita. Como también el paciente con rinofima, ¿no? Con alteración de las glándulas sebáceas a nivel de la nariz, se hipertrofian, ¿no? Se ponen así amamelonadas, ¿no? Entonces, típico también en pacientes con alcoholismo, ¿no? Empiezan a recibir su tratamiento y miren cómo regresiona. Entonces, la nariz no solamente se examina por fuera, sino también por dentro, mediante una especuloscopía, ¿no? Pueden ustedes apreciar que pueden haber de repente tumores, ¿no? Que vienen a ser pólipos nasales, ¿no? Acá se puede ver un pólipo nasal, ¿eh? Entonces, como dibujo de Néter y acá lo están apreciando. Luego los cornetes, el cornete en medio, el tabique, el cornete inferior, que tienen que estar limpios. Como también en pequeños, pues, en los niños que son ociosos y se paran metiendo todo. Se meten, pues, caramelo, se meten, menestras, ¿no? Hay que estar observando. Ahora la oreja. La oreja también nos va a dar indicios de qué enfermedad podría tratarse. Ya les había dicho, ya hipotelorismo, paciente con síndrome de Down. Entonces, las partes de la oreja tiene pues el hélix, esta es la fosita del antihélice, el canal del hélice, ¿no? La concha, el trago, el antitrago y el lóbulo de la oreja, ¿no? Muchas veces enfermedades, ¿no? Se pueden dar y van a haber una policondritis recidivante, ¿no? Todo hinchado el pabellón auricular. Entonces, las orejitas tenemos que ver el tamaño, ¿no? Puede ser una oreja grande, macrotia, de repente por familia todos son orejoncitos, ¿no? O una microtia, ¿no? Aquí, ¿no? Una malformación de la orejita. Como también puede haber acúmulos de ácido úrico, que es el tofo típico en la gota, ¿no? O también tenemos que ver cómo está el conducto auditivo externo, si está limpio, si es que cae un líquido blanco. Paciente sufre accidente de tránsito y ven que sale un líquido blanco como el agua por la oreja, ay, asústate. Puede ser líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como también si está supurando, si sale pus, una otitis, ¿no? De repente que fue media, crónica, ¿no? Que se supuró, se reventó, cuánto tiempo tendría y pasa a la base del cráneo, pasa a la zona temporal y hace meningitis. Esto es bastante común. Entonces, vemos el pabellón auricular y vemos alteraciones de este surco medio, el surco de Frank, ¿no? Que es típico, ¿no? En pacientes con enfermedad coronaria de lipidemia, como también la inflamación del pabellón auricular, ¿no? La condritis que le había mencionado. Muchas veces se ponen pues aretes, de repente está infectado, oxidado y luego todo viene con una infección de la oreja. Entonces, en la oreja también tenemos que evaluar la audición, si está escuchando bien o no el paciente. A veces en nuestros adultos mayores ya vemos nosotros bastante frecuente la hipoacusia, la acusia o el sonido anormal de algo como zumbidos, tinnitus o acúfeno, ¿no? Entonces vemos, ¿no? A veces siente el paciente y dice, ay, siento algo que algo me camina, dice, ¿no? Me camina en mi oreja, dice. Usamos el aparato, así como el oftalmoscopio, ¿no? El pantoscopio que nos sirve para ver todo, vemos la orejita y tremenda garrapata que está ahí metido al fondo, ¿no? Tienen su mascota, no lo bañan ahí, están viviendo con la pulga la garrapata ahí. Entonces, mire, garrapata ahí metida. Entonces, si ahí está infectado, ¿no? También te puede dar enfermedades hematológicas, ¿no? Hacen anemia hemolítica por Ehrlichia y secundario por la garrapata. Miren todas las enfermedades que se sacan por solo un insecto, como también la pérdida, ¿no? De pus. ¿Qué está pasando? Trastorno de conciencia. Paciente hace trastorno de conciencia, signos meningios. ¿Qué está pasando? ¿No? Una meningitis, ¿no? De la infección del oído se pasó al cerebro. Acuérdense, está cerca. Entonces, esto con el otoscopio nos permite ver, valorar cómo está la membrana timpánica, ¿no? Si hay tumoraciones, pueden haber tumoraciones, también si hay insectos. Entonces, esto es lo normal, ¿no? Que nosotros vamos a ver mediante la otoscopía, la membrana timpánica, blanca nacarada se le llama, ¿no? Triangulito luminoso donde llega la luz, esta es la parstensa, ¿no? Aquí está el mango del martillo, acá está el humbo, ¿no? Entonces, eso es lo normal que deberíamos ver en una otoscopía. Acá una infección del oído, ¿no? Miren cómo está acá de tampón ceruminoso, pero acá también hay necrosis y sangrado. Como aquí.
en esta imagen B, ¿no? Esta es por la imagen A. En la imagen B vemos que la membrana timpánica que vemos blanco nacarado ya no hay, está roto. Eso se llama perforación timpánica, ¿no? Se rompe la membrana timpánica. A ver, la imagen B, que les mencioné, ¿de qué se trata? ¿De un tapón ceruminoso, de una perforación timpánica, de un colesteatoma? ¿De qué es? A ver, ya, a ver, vamos a cerrar. Muy bien. Entonces, ¿terminamos? ¿Alguna pregunta?